Pero bueno, entonces vamos a hablar brevemente, un pequeño recordatorio de lo que ya estuvo presentándoles Jim y de lo que brevemente también habló Hans sobre los pigmentos maculares. Es importante recordar que los pigmentos maculares son tres, son la luteína, la zeaxantina y la mesozeaxantina. Y estos son los responsables de esta pigmentación amarilla que tenemos y por lo cual se conoce tal cual como mácula lútea, y que en estos ejemplos se ve muy bonito cómo cuando teñimos con azul brillante la mácula, pues se resalta mucho mejor ese color amarillo presente. Ahora, estos son pigmentos orgánicos y es importante recordar esto. Van a ser sintetizados por plantas, por hongos, por algas y por bacterias. Esto quiere decir que los animales, con un par de excepciones de realmente los animales no los sintetizamos. Los animales tenemos que consumirlos de la dieta para tener los carotenoides dentro de nuestro cuerpo. Entonces tenemos un ejemplo muy bonito en México, que es el río Celestún, y el río Celestún tiene un color rojizo muy particular por la presencia de este plancton y los algas formadoras de carotenoides. Y esa es la razón de por qué los flamencos que viven en el río Celestún tienen este color rosado brillante. El color rosado de los flamencos se obtiene de la dieta alta en los carotenoides. Entonces podríamos pensar que si un flamenco no tiene una dieta deficiente en carotenoides, pues no va a estar pintado de rosa, y tal cual esto sucede en la naturaleza. De la misma manera, los humanos necesitamos estos carotenoides que ingresan a nuestro cuerpo para que se deposite en la mácula. Entonces, estos tres pigmentos, la luteína, la mesozeaxantina y la zeaxantina, se van a depositar en la mácula. Ya les presentaba Jim estas microfotografías de cortes en monos rhesus, donde se describe por primera vez el perfil de distribución de estos pigmentos maculares, que lo pueden ver en la parte de abajo, como esta zona rojiza. Acá tenemos la mácula volteada, ¿no? como suelen ser los estudios a veces histológicos. Vemos la disposición de estos pigmentos maculares y cómo están absorbiendo este aspecto negruzco, es porque están absorbiendo la luz azul con lo que se están estimulando. Entonces ahí tenemos la presencia de los pigmentos y tenemos una distribución muy particular de estos pigmentos macular. Ya lo comentaba Jim también, que en el centro predomina la mesozeaxantina y la zeaxantina, y hacia la zona parafoveal predomina la luteína. ¿Cómo funcionan o cuáles son las propiedades que nos dan estos pigmentos? Bueno, van a funcionar brevemente como una especie de filtro y para apagar especies reactivas de oxígeno. ¿Y cuál es el pigmento que más, cuál de estos pigmentos es el que más actúa? Bueno, pues resulta que tiene que existir una sinergia entre los tres para obtener este efecto antioxidante y de filtro. O sea, la combinación de los tres, como lo vemos acá en la gráfica, es lo que nos da un mayor efecto antioxidante. O sea, no es más uno ni más otro. Los seres humanos podemos tener diferentes perfiles de pigmentación en nuestra mácula, sí, ya como el ejemplo de los flamencos, podríamos tener personas que absorben menos o que consumen menos o que por la microbiota tal vez tenemos una menor absorción de ellos. Entonces tenemos diferentes perfiles de pigmentación en la mácula. De su lado izquierdo podemos ver el perfil normal, donde la gráfica hacia el centro es donde mayor concentración tenemos de pigmento y cómo va disminuyendo, y fíjense cómo esta gráfica tenemos una pequeña foseta en esta zona central donde no tenemos tanto pigmento, como lo demostraba Jim también en una de sus diapositivas. ¿Qué es importante? Que con la suplementación con los tres carotenoides, los tres pigmentos maculares, podemos elevar esa pigmentación. Y fíjense cómo en este artículo, pacientes que tenían esa foseta central, como con la combinación de los tres carotenoides, con la proporción que da MacuHealth, de 10 miligramos de luteína, 10 miligramos de mesozeaxantina y 2 miligramos de zeaxantina, se puede elevar la pigmentación no solamente en el centro, sino también hacia la zona parafoveal. Ahora, ¿qué sucede cuando elevamos la pigmentación de nuestros pacientes o de nosotros mismos? Bueno, se ha demostrado que existe un cambio en toda la fisiología visual, incluso en personas sanas. Entonces, es un experimento donde se intervinieron a jóvenes sanos, dándoles 10 miligramos de luteína y 2 miligramos de zeaxantina durante un año, y esto fue comparado contra placebo, y parte de los resultados fue que hubo una mejoría en el tiempo de recuperación al fotoestrés, la discapacidad por deslumbramiento, o sea, cuando en estas pruebas se deslumbra a los pacientes y vamos viendo qué tanto responden a esto, y el contraste cromático. Entonces los carotenoides, esto nos ayuda a entender cómo los carotenoides van a actuar como una especie de filtro, como si fueran unos lentes de sol que nos ayudan a ver mejor las cosas.
Parte de los resultados que también nos han ido impulsando a seguir estudiando estos cambios fisiológicos generados por la mera suplementación con estos 3 pigmentos maculares es el estudio CREST, donde también en este caso se suplementaron a personas, digamos que oftalmológicamente sanas, que tenían menos pigmentación en la mácula, pero todo lo demás estaba sano. Y podemos ver, del lado izquierdo es el grupo placebo, como después de 12 meses de solamente estar con placebo, realmente no hubo ningún cambio en la sensibilidad al contraste. Mientras que de su lado derecho, en color naranja, podemos ver el cambio en las líneas punteadas es basal y luego la línea continua es a 12 meses, cómo la sensibilidad al contraste de estas personas oftalmológicamente sanas mejoró. El mismo efecto se pudo medir en este segundo ensayo del mismo grupo CREST, donde también participó James Stringham, en personas que tenían degeneración macular, comparando con la formulación de AREDS 2 con o sin mesoceasantina, pero acá lo importante es ver cómo en todas las personas suplementadas la sensibilidad al contraste mejoró. Ahora, ¿cuáles son los resultados? Bueno, a fin de cuentas nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo en la Asociación para Evitar la Ceguera en México? Después de 8 años de estar de alguna manera metiéndonos en el tema de la pigmentación, de los pigmentos maculares y de la suplementación, nuevamente con el apoyo de IOSA, al principio empezando a dar ese tipo de pláticas, empapándonos de la información que existe, de la información científica que tenemos a nuestra disposición. Empezamos a hacer estudios de sensibilidad al contraste, estudios de autofluorescencia, empezamos a medir carotenoides en piel. Poco a poco, por también el apoyo de IOSA, nos fueron mandando nuevos equipos, en este caso Live Meter y Macular Metrics, que lo platicaremos en un momento, y ellos también tuvieron la amabilidad de donarnos producto, donarnos placebo para estar haciendo nuestros propios estudios independientes. Esto nos ha permitido hacer varias cosas y me da mucho gusto ver a Yuri porque ella fue una de las investigadoras, de las científicas que participaron en este protocolo. Este estudio que ha sido también muy citado por el grupo de Christine Curcio, donde describimos más o menos cómo es el patrón de autofluorescencia en personas, en niños prematuros, y a su vez cómo se va absorbiendo el pigmento macular conforme los niños prematuros van creciendo. También hicimos este otro estudio donde de alguna manera, bueno, vimos cómo es la percepción de este vestido, que algunos de ustedes lo van a ver negro y azul y otros lo van a ver blanco y dorado, más o menos va a ser 50% de la audiencia. Pero vimos cómo se influye la percepción de este vestido en cuanto a la edad de los niños y al consumo de vegetales verdes. Entonces, a lo largo de varios años hemos estado participando en las diferentes ediciones de ARVO, mandando a los estudiantes y llevando todos nuestros trabajos de investigación, y poco a poco esto nos fue llevando a realmente aterrizar y decir, bueno, necesitamos ponerle un nombre a nuestro, ya tenemos un laboratorio, ya tenemos todo lo necesario para ponerle un nombre, y bueno, llegó al punto donde quisimos ponerle Vision Enhancement Research. Y acá tenemos nuestro laboratorio, nuestros estudiantes trabajando, midiendo en diferentes etapas las cosas que estamos haciendo. Y bueno, quiero presentarles a Jesús García, que es estudiante de la Universidad Autónoma de Hidalgo, que nos va a hablar de cuáles son las mediciones que estamos haciendo ahí en el hospital. Jesús, por favor. Okay. Buenos días a todos. Yo soy Jesús García y soy médico pasante en el servicio de retina del Hospital de la Ceguera. Es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy y poder presentarles un poquito más acerca de lo que estamos haciendo para llevar a cabo nuestros protocolos de investigación. Que ustedes sepan un poco más de cómo hacemos o cómo utilizamos más bien los equipos con los que hacemos las mediciones. Nosotros sabemos que durante muchos años la exploración visual se centró principalmente en que nosotros debíamos de medir la agudeza visual en nuestros pacientes. Sin embargo, hoy sabemos que esto va mucho más allá. La exploración visual va más allá de que nuestro paciente pueda leer letras correctamente. Entonces, actualmente la investigación oftalmológica nos ha permitido desarrollar distintas herramientas con las cuales nosotros medimos
sensibilidad al contraste y pigmentación macular, que es en lo que se basan nuestros protocolos de investigación. Es por ello que hoy les muestro estos 3 dispositivos que utilizamos. El primero de ellos es el Light Meter. Esta es un dispositivo no invasivo, funciona mediante espectroscopía por reflexión. Esto quiere decir que el dispositivo emite una luz hacia el dedo de nuestro paciente y posteriormente analiza la luz que se refleja y al final nos da la medición de carotenoides en piel. Para utilizar adecuadamente este dispositivo es necesario que nosotros hagamos una calibración previa. Nosotros utilizamos una referencia negra, esto con la finalidad de que el dispositivo tenga una referencia basal de oscuridad. Sabemos bien que el color negro absorbe la mayor cantidad de luz, es por ello que el dispositivo absorbe la mínima cantidad de luz que se refleja. Una vez que hicimos esto, ahora procedemos a hacer la White Calibration. En la White Calibration nosotros establecemos una referencia de alta reflexión de luz para el dispositivo. Y todo esto lo hacemos para evitar medidas erróneas. Una vez que hicimos la calibración, ahora sí podemos utilizarlo con los pacientes. Nosotros lo que hacemos es colocar los datos del paciente y de preferencia seleccionar la opción Average of 3 scans. Antes de utilizar el dispositivo es importante mencionarles que las pruebas se hacen en un cuarto oscuro y que debemos de limpiar el dispositivo para evitar interferencias. Posteriormente colocamos el dedo anular de nuestro paciente y el dispositivo va a hacer la primera medición. Una vez que hace la primera medición, nos pide que retiremos el dedo del paciente durante unos segundos y lo volvamos a colocar. Es entonces cuando hace la segunda y la tercera medición y al final nos da la medición de carotenoides en piel, que esto de manera indirecta nos habla de la cantidad de carotenoides presentes en la mácula. La siguiente herramienta que les quiero mostrar es el Cortical Perimeter. Este es un software que nosotros utilizamos para medir la sensibilidad al contraste. Nosotros sabemos que la sensibilidad al contraste es esta capacidad que tiene nuestro sistema visual de diferenciar objetos del fondo cuando existe poca diferencia entre ellos. Y bueno, lo que nosotros hacemos es configurar una distancia fija, en este caso lo hicimos a 70 centímetros, es la distancia de los ojos del paciente a la pantalla de la computadora. Posteriormente vamos a seleccionar los ciclos por grado que vamos a evaluar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros colocamos un número pequeño de ciclos por grado, al paciente se le van a mostrar letras más grandes y más fáciles de distinguir. Caso contrario, cuando nosotros seleccionamos un número grande de ciclos por grado, al paciente se le muestran letras más pequeñas y que son más difíciles de percibir. Consideraciones importantes que debemos de tener para hacer esta prueba es, uno, que debemos de utilizar un cuarto en total oscuridad. Otra es de que el paciente debe utilizar la corrección que habitualmente utiliza y que la prueba se hace monocular. Lo que va a ver el paciente es lo que ustedes están viendo al centro de la pantalla. Son diferentes letras que poco a poco se van atenuando. Entonces, es muy sencilla la prueba. Lo que hace nuestro paciente es decirnos qué letra alcanza a distinguir y posteriormente nosotros vamos poniendo sus respuestas. Al final de todas las respuestas, el Cortical Perimeter hace un análisis y finalmente nos da la sensibilidad al contraste. Y finalmente, el otro dispositivo que les quiero mostrar cómo funciona es el Macular Matrix 2. Este dispositivo lo utilizamos para medir la densidad óptica de pigmento macular, es decir, qué tanta cantidad de carotenoides están presentes en nuestra mácula. Este dispositivo funciona mediante fotometría por parpadeo heterocromático. ¿Qué quiere decir esto? Que al paciente le vamos a mostrar dos estímulos luminosos, uno azul y uno verde. Al inicio, el paciente solamente percibe el estímulo verde. ¿Esto por qué es así? Porque justamente hablábamos de que una de las funciones de los carotenoides es absorber la luz azul. Por lo tanto, el paciente
solamente ve un solo color. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo durante la prueba, el sistema va modificando la luminancia de los estímulos. Hace más intenso el estímulo azul y es entonces cuando el paciente nota este cambio en los colores como un parpadeo. Y el sistema lo hace en dos regiones, en la fobia y en la parafobia. En la izquierda está la fobia y en la derecha la parafobia, así es como lo ve el paciente, como lo vimos anteriormente, y al final nos da unas mediciones. Sabemos que en la fobia es donde se encuentra la mayor cantidad de mesoceasantina y en la parafobia se encuentra la luteína. El sistema hace un cálculo entre las concentraciones en la fobia y en la parafobia y al final nos da lo que para nosotros es importante, que es la densidad óptica de pigmento macular. Muchas gracias. Quiero mostrarles uno de los resultados de uno de nuestros protocolos que estamos llevando a cabo, que fue un ensayo clínico en combinación para suplementar pacientes con membranas epirretinianas y pacientes operados de agujeros maculares. Brevemente, estos dos ensayos fueron prospectivos, aleatorizados y controlados por placebo. Reclutamos pacientes que habían sido sometidos a una cirugía exitosa sin complicaciones de membranas epirretinianas y al mismo tiempo también de agujeros maculares. Se aleatorizaron y el grupo experimental fue suplementado con Macugel, el grupo control fue controlado por placebo, como lo mencionaba. Fueron seguidos por 6 meses y estuvimos haciendo mediciones de carotenoides en piel, sensibilidad al contraste y agudeza visual mejor corregida. Esto con el fin, este estudio piloto fue con el fin de tratar de responder esta pregunta: ¿pueden los carotenoides influir en el resultado de enfermedades quirúrgicas de la mácula o de la fobia? Porque obviamente podemos considerar que después de tener un agujero macular o una membrana epirretiniana, el perfil de este pigmento en la mácula se debe de modificar de alguna manera. Entonces, estos son los resultados para los pacientes con agujeros maculares. Quiero solamente llevar su atención hacia los resultados a 6 meses. Siendo un estudio piloto, el reclutamiento acabó siendo una población relativamente pequeña, por lo cual analizamos utilizando las medianas y el rango intercuartil. Y se pueden dar cuenta cómo realmente no hubo una diferencia entre LogMAR, sensibilidad al contraste y carotenoides en piel. No hubo una diferencia estadísticamente significativa, aunque si vemos, por ejemplo, carotenoides en piel, claramente el grupo experimental pues, tuvo mucho más pigmentación, aunque no acabó siendo algo estadísticamente significativo, dado por los números. Pero si lo vemos acá en las gráficas, carotenoides en piel lo vemos hacia el extremo de la derecha, vemos cómo realmente la pigmentación en la piel va elevándose constantemente en estos pacientes. Y el resultado de visión medido en LogMAR y sensibilidad al contraste realmente en los dos grupos va mejorando. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas estos pacientes que tienen una enfermedad con necesidades quirúrgicas definitivamente van mejorando después de la resolución quirúrgica adecuada. Lo interesante es ver estas tablas de dispersión de cómo se comporta la visión medida en LogMAR y la sensibilidad al contraste cuando lo comparamos o cuando lo ponemos en contra de la cantidad de pigmentación que tienen en la piel. Fíjense cómo del lado izquierdo, bueno, van a ver las líneas azules, que es el grupo control, donde, por ejemplo, en sensibilidad al contraste, del lado derecho, la línea azul realmente nos indica que realmente no hay una correlación, está completamente al revés. La línea de cómo esperaríamos que fuera aumentando la cantidad de carotenoides en piel y fuera mejorando la sensibilidad al contraste. Y este resultado sí lo tenemos cuando estamos suplementando a los pacientes, aunque realmente no obtuvimos una diferencia estadísticamente significativa, tenemos una correlación que va dentro de nuestras hipótesis. Lo mismo los resultados para las membranas epirretinianas. Desafortunadamente no hubo una diferencia estadísticamente significativa para LogMAR, sensibilidad al contraste y carotenoides en piel después de los 6 meses. Nuevamente, fíjense cómo carotenoides en piel, aunque no haya habido una diferencia estadísticamente significativa, podemos observar que definitivamente fueron aumentando. Y aquí vemos nuevamente las gráficas de cómo mejora el LogMAR, va disminuyendo, aumenta la sensibilidad al contraste en los dos grupos, y va cambiando los carotenoides en piel en el grupo suplementado. Pero acá es mucho más contrastante la diferencia que existe cuando hacemos estas gráficas de dispersión, de cómo el LogMAR definitivamente va obteniendo una
va teniendo una correlación mucho mayor la mejoría en logmar junto con la pigmentación en la piel, y al mismo tiempo la mejoría en sensibilidad al contraste conforme va aumentando los carotenoides en piel. Pero para concluir, podemos decir que los carotenoides pueden generarnos cambios anatómicos porque nos van a aumentar el pigmento macular. Los carotenoides pueden generarnos cambios en el desempeño visual, midiendo sensibilidad al contraste y ciertas otras cosas de desempeño visual. Y los carotenoides pueden influir en el resultado funcional de la cirugía macular. Y con esto quisiera nuevamente agradecerles por su atención y muchas gracias a Yosagel por siempre por el apoyo incondicional. Muchas gracias.